Ahora sí, para iniciar nuestro evento central, invitamos a Miguel Ángel Ortiz Moreno, Jorge Iván Mejía Arteaga y Víctor Hugo Marulanda Velázquez a subir al escenario para iniciar este conversatorio que modera Juan Fernando Foronda. Miguel Ángel Ortiz Moreno es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Tiene una amplia y galardonada trayectoria como entrenador de seleccionados departamentales y nacionales de voleibol sentado. Representando al departamento de Antioquia, fue campeón de la cuarta Copa Ciudad de Cali, Integración con Inclusión en 2016. Además, fue subcampeón nacional de los Juegos Paranacionales en 2015, 2019 y 2023. De 2013 a 2014 fue asistente técnico de la Selección Nacional de Voleibol Sentado, con la cual fue subcampeón en los Juegos Paracentroamericanos de San José de Costa Rica en 2013. Fue técnico principal del Seleccionado Juvenil Nacional de Colombia, con el cual fue campeón de los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo, Brasil, de 2017. Desde 2022 es el técnico de los seleccionados nacionales de voleibol sentado del Comité Paralímpico Colombiano. Jorge Iván Mejía Arteaga es jugador de voleibol convencional de voleibol desde los 12 años, integrante de la selección Antioquia y Colombia desde la categoría infantil hasta mayores. También jugador de las mismas selecciones en categorías mayores de voleibol de playa. A raíz de un accidente en el 2022, se integra a la selección departamental de voleibol sentado y posteriormente al seleccionado nacional. Además, es pedagogo del SENA y comunicador audiovisual y especialista en gerencias del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Víctor Hugo Marulanda Velázquez es ingeniero industrial, especialista en administración de empresas y gerencia deportiva. Fue futbolista profesional en equipos como Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Alianza Lima. Con el cuadro verde alcanzó 3 títulos de la Liga Colombiana, 1991, 1994 y 1999. Y 2 conquistas internacionales, la Copa Interamericana en 1990 y la Copa Merconorte en 1998. También fue presidente del Club de Atlético Nacional de 2006 a 2009. Luego, de 2011 a 2018, fue el gerente de gestión y desarrollo de este mismo equipo, cargo que también ocuparía en Club Alianza Lima de Perú. Fue director para la ciudad de Medellín Mundial FIFA Sub-20 en el 2011, miembro Comisión de Fútbol de FIFA del 2008 al 2011, miembro Comisión Financiera Federación de Fútbol del 2007 al 2009, y docente de la especialización Gerencia Deportiva en un aula de 2012 a 2018. El conversatorio lo modera Juan Fernando Foronda, periodista de la Universidad de Antioquia y productor audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Tiene estudios de la maestría CTS+I del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y ha sido asistente de dirección de Teleantioquia y Telemedellín, cargos en los cuales ha desempeñado tareas de periodismo y coordinación de programas informativos y transmisiones deportivas. Actualmente es subdirector de Deportes de Telemedellín y docente de cátedra del programa de Comunicación y Periodismo de Unilasallista en las asignaturas de Expresión Oral, Exposición a Medios, Televisión Informativa y Periodismo Deportivo. Bienvenidos Miguel, Víctor, Jorge y Juan a este espacio académico. Gracias. Ya me asusté. Pues muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un gusto como docente y también como periodista estar en este foro hablando del ser humano en los deportes, pero además tener como invitados estos protagonistas del deporte, desde su práctica, desde el rol de entrenador, desde el rol dirigencial y desde un rol que hoy aprendí a mencionarlo de una mejor manera, ¿cierto, Víctor? ¿Cierto? Los futbolistas no dejan de ser futbolistas, ¿cierto? Los deportistas no dejan de ser deportistas. No son exfutbolistas, no son exdeportistas. Dejaron de ser profesionales o de tal vez ejercer su profesión, pero siguen siendo futbolistas, siguen siendo deportistas y sobre todo siguen siendo actores fundamentales de la sociedad en ese rol tan importante del deporte. Como deportista, ¿cuántos partidos se está jugando al día, a la semana, Víctor?
yo les voy a pedir un favor, vamos a compartir este micrófono, ¿cierto?, que tenemos para cuando intervengamos nos puedan escuchar. Hola. En No, pero que empiece la experiencia. ¿Cierto? Habla la experiencia. Claro que sí, profesor. Este espacio nos convoca porque hay diferentes roles del ser humano en el deporte, pero también hay muchos aspectos del deporte que involucran al ser humano, y tal vez el más importante, creería uno, tiene que ver con lo físico, pero resulta que hay un aspecto fundamental en la integridad del deportista y es el mental. ¿Dónde convergen, profesor, para darle comienzo a esta charla, esos dos aspectos, lo mental y lo físico en el trabajo? Y digamos, si podemos profundizar en esa experiencia suya que tiene que ver con la inclusión además. Bueno, Juan, muchísimas gracias, muy honrado primero por esta invitación, agradecer a los organizadores y bueno, a la disposición de ustedes. Con respecto, voy a hablar de deporte paralímpico. Esta última etapa de mi vida es lo mejor que me ha pasado, terminar dirigiendo deporte paralímpico, personas en condición o en situación de discapacidad. Hay una discusión en eso y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Toda mi vida he sido deportista, fui voleibolista toda mi vida, fui técnico de la selección Antioquia, de colegios, de universidades, y terminar como seleccionador nacional de voleibol sentado, o estar terminando mi carrera. La importancia del deporte paralímpico en personas que han sufrido un evento catastrófico es muy importante desde el punto de vista no solamente de su recuperación. Hay aspectos, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, tener buena salud no es estar exento de enfermedades, sino hay que tocar la parte física, social y psicológica. Y estos tres aspectos hacen parte importantísima en el desarrollo deportivo, o el deporte hace parte importante en el desarrollo de estas tres condiciones del ser humano. Desde lo físico, pues toda intervención es considerada terapéutica, toda intervención física, cualquier ejercicio, cualquier entrenamiento, y por ende mejora su condición física, su masa corporal. La inactividad física para las personas en situación de discapacidad es el tercer riesgo de muerte, entonces de ahí la importancia en la parte del trabajo físico. En lo social, pues se integran, hacen parte de grupos, comparten con pares, una cosa importantísima en ellos, se vuelven referentes de sociedad, mejoran su condición personal y familiar, que muchas veces solamente vemos el deportista y no vemos la familia. Las personas en condición de discapacidad, su situación en el hogar es difícil, es complicada, y el deporte hace parte de esta mejoría de vida, de mejorar su calidad de vida. Y no menos importante, la parte psicológica. Hay riesgos latentes. Estas personas sufren estrés, sufren depresión, sufren ansiedad, y muchos de ellos han pasado por episodios de suicidio. El deporte hace parte importante de estos procesos, no el deporte hecho ocasional, sino el deporte regular,
Yo no estoy hablando de una actividad espontánea, sino estoy hablando de una actividad regular. Y como todo, pues la resiliencia. Este evento catastrófico lo vuelven a favor y hace parte de que estas personas ya se integren a la vida y hagan parte de una sociedad poco incluyente, discriminatoria y bueno, una cantidad de eventos que pasan las personas en condición de discapacidad. Claro que sí, profesor Miguel Ángel. Pero miren qué curioso es el hecho de la salud mental en los dos extremos. Víctor, habla el profe Miguel Ángel, Víctor va a lo que está haciendo, se está desmarcando, y esa no era su especialidad en el fútbol, ¿cierto? Yo tiro eso de punta y para arriba. ¿Cierto? Despejarla, ¿cierto? Sin pena. Sí, por favor, entonces... Por respeto. Vamos a presentar entonces a Jorge, le vamos a guardar esta pregunta a Víctor ahorita porque vamos a hablar de la salud mental en el otro extremo, ¿cierto? Estamos hablando de cómo el deporte favorece en algunas situaciones, como llama el profesor, catastróficas a estas personas, pero también vamos a ver cómo los deportistas de alto nivel se ven afectados en su salud mental. Pero Jorge Mejía, jugador de voleibol convencional desde los 12 años, ha hecho parte de Selecciones Antioquia y Selecciones Colombia, tuvo un evento catastrófico, un accidente en motocicleta, que dirían muchos o lo expresarían, le cambió la vida, ¿cierto? O le cambió la perspectiva, ¿sí? Jorge, a través de esa anécdota, ¿cómo fue el trabajo emocional, de salud mental, pero también de salud física para que seguir en lo que nosotros llamamos, y lo pongo entre comillas, normalidad, ¿sí? ¿Fue duro? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue el acompañamiento? ¿Y cuál es la importancia que tuvo? Tanto tu experiencia en el deporte como el nuevo conocimiento de esta nueva disciplina. Bueno, bienvenido. Encantado y agradecido de compartir este espacio con ustedes. Para mí fue un trabajo muy complejo, pero de gran ayuda. O sea, yo estuve 2 años incapacitado, sin poder caminar, varias hospitalizaciones, por ahí 3 meses, en la casa sin poderme parar de la cama. Y en uno de esos momentos el profe se comunicó conmigo y me dijo, supe que te pasó eso, muy duro lo que estás viviendo, pero acá hay como una manera de que puedas salir adelante y que te reintegres y te animes. Y indudablemente pues fue de mucha ayuda en la parte mental, en la parte física, ayudarme a recuperar. Lo que dice el profe, la inactividad cuando uno está en una discapacidad te potencia en un 1000% tus daños, tus repercusiones, ¿cierto? En cambio, tener la posibilidad acá de integrarme a una selección, de integrarme a un grupo, de compartir con personas y entender que de pronto lo que yo estaba viendo no era tan complejo como en algún momento lo dimensioné, sino que habían personas que habían atravesado o estaban atravesando situaciones muchísimo más complejas. Entonces me sirvió para tranquilizarme, para agradecer constantemente el proceso de recuperación, día a día estar agradecido y poderme rehabilitar a nivel deportivo, personal y psicológicamente pues estar mucho más tranquilo. Jorge o profesor, para quienes no conocemos a fondo la disciplina del voleibol sentado, uno se imaginaría, ¿cierto? Obviamente que es para personas con una discapacidad, pero es para una discapacidad en especial porque uno dice, ¿cómo una persona que tuvo un accidente en moto y hoy está recuperando su movilidad, está practicando voleibol sentado? ¿Por qué se da? Para explicar brevemente cómo funciona la disciplina. Sí, para contextualizar un poquito y digamos la condición de Jorge, el voleibol sentado lo juegan personas en condición de discapacidad física. Hay personas en condición de discapacidad física que no pueden jugar voleibol sentado. Por ejemplo, los hemipléjicos o los parapléjicos, los que vemos en silla de ruedas, o los que han sufrido sección de médula, que pierden movilidad o en los brazos o en las piernas. Estas personas tienen condición física, de discapacidad física, pero no pueden jugar voleibol sentado. Para ellos hay un deporte como el baloncesto de silla de ruedas, el quad rugby, pero voleibol sentado no. Voleibol sentado generalmente las personas que juegan son o amputaciones o lesiones severas, como por ejemplo es el caso de Jorge,
que sufrió una lesión en su pierna. Afortunadamente logró ir a uno de los buenos hospitales que tenemos en Antioquia y se le logró salvar su pierna, pero quedaron unas lesiones que son irrecuperables. La lesión de Jorge es el corte de un tendón, el cual hace que su pie pues no tenga la fuerza suficiente y tenga alguna atrofia muscular, pérdida de movilidad. Entonces Jorge puede hacer parte de voleibol sentado en condición de BS2, esa es la condición de Jorge. BS1 serían los jugadores que tienen amputaciones. Generalmente nuestro equipo está conformado por la mayoría por militares caídos en mina y ellos, digamos, el voleibol sentado se generó desde esta parte de los militares. Y también personas con afectaciones de nacimiento, con malformaciones congénitas, también hacen parte. Tenemos en la presentación, nos dijeron que habíamos quedado campeones panamericanos en Brasil, un chico que le falta un brazo y fue el mejor jugador de voleibol sentado juvenil en América en 2017. Los que jugamos voleibol pues vemos la dificultad de que usamos las dos manos, este chico con una mano y teniendo que desplazarse en el piso, arrastrarse literal, para nosotros fue un gran logro y este chico ya hace parte no de voleibol sentado, sino migró al atletismo y ya es un potencial deportista con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Muchas gracias, profesora. Como podemos ver, también ese significado que tiene el deporte para la inclusión, ¿cierto? En un espacio, en una sociedad donde cada vez esos retos de inclusión son más grandes, pues ahí está el deporte en diferentes dinámicas. Vamos a hacer el intento nuevamente de hacerle un centro a Víctor, a ver si esta vez si nos recibe o si nos cabecea. Víctor, bienvenido. Quería comenzar esta charla en esta parte contigo porque el profesor nos mencionaba de ese aporte del deporte a la salud mental, a personas que tienen ciertas afectaciones, ciertos eventos, pero también sucede que cuando los deportistas de élite, sobre todo en el caso del fútbol, son mirados desde la esencia, desde la tribuna, desde la barrera, como personas exitosas, como personas que tienen un mundo ideal, Víctor. Y eso, desconocemos un montón de situaciones que les pueden suceder a los futbolistas o a los deportistas élite cuando tienen cierto tipo de presiones y se ve afectada su situación mental. ¿Hay momentos de frustración en los deportistas y cómo lo manejan y qué tan complicado puede ser? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Erika, a ti y a todas las directivas y a todos los compañeros y compañeras. Volvamos esto como un camerino, como para no ser tan formal el tema, porque aquí me pongo hasta a temblar con estos expertos que tenemos. Además, unos berracos. Somos bendecidos en estar funcionalmente, digamos, sin inconvenientes. Como estamos hablando de camerino, yo digo que hoy los camerinos tienen que ser obligatoriamente emocionalmente responsables. La palabra emoción es una palabra que se entrena muy poquito, pero hay maneras de entrenarla. Y obviamente uno lo hace para que funcionalmente el cuerpo funcione dentro de lo normal, porque la complejidad que hay de la nuca para arriba es muy difícil a lo que tenemos de la nuca para abajo. La parte muscular, la parte ósea, pues funcionan por el cerebro. Y por eso ahorita antes de entrar les estaba diciendo que estando en un club como Nacional, teniendo gente experta como Erika que nos ayudó mucho, tuve un emprendimiento y es una empresa de salud mental.
porque me daba cuenta y me doy cuenta que el gran vacío que tiene hoy el deporte, además de felicitarlos por estas maestrías y por estas especializaciones que le están dando a la vida, yo digo que ustedes como unilasallistas tienen que ser un sitio donde se aprenda y se enseñe a aprender a todos estos líderes. Creo que ahí hay un componente inmenso y creo que como propósito lo pueden tener. Entonces les decía que dentro de eso el camerino tiene que cumplir una función fundamental y es tener esa capacidad de buscar el equilibrio. Y yo creo que el equilibrio es lo más difícil que hay en el mundo. Y ustedes escuchan mucho, los que somos del deporte, que hay que buscar equilibrio en el deporte. Yo digo que es casi imposible buscar equilibrio en el deporte. Cuando yo voy a hacer un gol, hay desequilibrio. Es imposible que uno esté en equilibrio. Y por eso es lo bonito que tiene el deporte, y sobre todo los deportes de conjunto, que está uno en unas idas y vueltas, y ahí yo creo que el cerebro cumple una labor importante. Para no salirme de lo que les decía, me he dedicado mucho en el último tiempo a la salud mental, pero no solo a lo que estaban hablando ahorita del estrés, de problemas de suicidio, problemas que tienen que ver con la ansiedad, sino toda la parte preventiva. Yo creo que la parte preventiva es una labor hoy fundamental de cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a entrenamientos en primeros auxilios psicológicos, que es bien importante para los líderes, para las personas, para las familias y sobre todo para los camerinos, porque es que la complejidad que tiene, o sea, la vida tiene dos palabras y el deporte tiene dos palabras, y es la complejidad y la incertidumbre. La complejidad porque es unir inteligencias para ganar. La incertidumbre porque no sabemos contra quién vamos a jugar y cómo nos van a atacar y cómo nos quieren ganar. Hablando pues de todos los deportes. Deportes de conjunto o deportes que sea uno contra uno. Y yo creo que eso es lo bonito que tiene esto. La manera como hoy los entrenadores o la dirigencia tienen la capacidad de mostrar caminos. Y yo creo que ahí está uno de los temas importantes. Y la salud mental es fundamental. Se lo digo porque se entrena muy, pero muy poquito. Eso, yo te digo, yo como deportista estuve en el alto rendimiento aproximadamente 14 años. Muy poquitas. No, yo creo que no tuve charlas de las que les estoy diciendo. Y me atrevo a decir temas tan importantes como nutrición. Creo que tuve una. Deportista de alto rendimiento. Eso para decirles que hoy ustedes como institución tienen una labor enorme y grande. Y les digo, hay un vacío hoy muy grande en el deporte. Y es el tema educativo. Yo digo que soy educado desde el camerino. Y mis principios son regidos por el deporte. ¿Cuáles son los principios del deporte, si alguien se lo sabe? Lo estoy mirando a ustedes, señores. Hablamos de el respeto, hablamos de la excelencia y hablamos de la confraternidad. Yo me rijo por eso. Yo no soy capaz de trabajar ni vivir con alguien irrespetuoso. Y no lo negocio. Y punto. Y sobre eso construyo camerinos. Y sobre eso construyo empresas. Y sobre eso construyo familia. Eso para decirles simplemente que hoy tenemos un reto muy grande todos y, bueno, no me quiero extender más porque creo que hay que aprenderle más a ellos que a mí, pero sí les digo un tema. El tema de la salud mental hoy es un tema, si de 1 a 10, estamos en 1. Con conocimiento de causa. Me he ido por muchos camerinos, estoy hablando del deporte, que es lo que yo manejo. Muy poquito se trabaja.
Y cuando he ido a hacer encuestas, he ido y he llamado. Y no hay fútbol, son todos los deportes. Y es muy poquito lo que se hace. Entonces no estamos ni en el 10% de la educación en prevención y promoción en salud mental para el deporte. Gracias, Víctor. Una reflexión además que nos tiene que llamar a todos, lo que yo he llamado de esa pandemia silenciosa, ¿cierto? La salud mental, de esa afección que tenemos todos y que a muchos nos cuesta reconocer. Para unos es evidente, para otros no tanto. ¿Qué papel juega el liderazgo, profesor Miguel Ángel, en ese caso? Cuando sabemos que de pronto ha faltado acompañamiento, prevención, programas, y toma usted, su caso debe ser el de muchos entrenadores, líderes. Usted en este caso está acompañado por Indeportes, por la Liga, pero ¿cuántos tenemos en nuestros barrios? Ad honorem, por amor y por pasión, Víctor, ¿cierto? Entrenadores de muchas disciplinas que tienen que afrontar el día a día con las dificultades de niños, jóvenes, que buscan en el deporte la salida a muchas situaciones, de hogares complejos, de situaciones complejas, y les llegan a ustedes, profe, les llegan a ustedes un montón de situaciones, en muchas ocasiones sin ustedes tener la formación en psicología, pero entonces entra el liderazgo ahí. ¿Qué papel juega el liderazgo para ese acompañamiento? Bueno, primero quiero hacer referencia a lo que dice Víctor de la integralidad. Principios, normas, eso no, en el deporte no, así es, y eso no, ahí no hay tutía. Esto no se negocia. Entonces la importancia de hacer las cosas bien. Perdón, me salgo un poquito. Yo acabamos de terminar en diciembre Juegos Paranacionales. Yo venía de ser campeón y todo apuntaba a que ganáramos. En la final fue con Bogotá y personalmente había una situación con un deportista de Bogotá que estaba mal inscrito y demandé esa final. Dificilísimo, porque siendo técnico nacional, ¿cómo me voy a ir o cómo voy a intentar ganar un torneo? La gente decía, ¿cierto? Es que el profe intentó ganar, no fue capaz de ganarlo en cancha y va a ganarlo en el escritorio. Ellos no fueron honestos. Y de los técnicos en Colombia, pues según la trayectoria, me disculpan, soy la única persona que puedo generar estas discusiones. Y yo creo que ninguna otra persona hubiera podido o hubiera tenido las agallas para demandar una final de Juegos nacionales o paranacionales, nuestro máximo evento. Y yo lo hice en aras de la integralidad de las personas, defendiendo mi equipo, defendiendo mi honra, por encima de un acto irregular que hizo Bogotá. Entonces, me parece que lo que ustedes como periodistas pueden hacer es muy importante para defender principios, para defender normas y no dejarse llevar por este facilismo, por muchas cosas que hay ahora, ¿cierto?, de la sociedad. Entonces, quería hacer como ese con respecto a lo que habló Víctor. Y con el liderazgo, pues difícil, digamos, en nuestro caso, en nuestro deporte paralímpico, adolecemos todavía de personas que no como lo tiene los referentes que tiene el deporte convencional. En nuestro caso, el deporte paralímpico, todavía adolecemos de estos líderes que traigan, que atraigan, que convoquen. Difícil. A mí me da dificultad porque es el yoísmo y me da pena a veces pasar por eso. Yo he hecho esto solo en Antioquia, llevo 12 años trabajando solo
No por eso pues han pasado personas por el grupo, por el equipo, pero difícilmente se quedan por dificultades, por innumerables dificultades. Y esto ha sido muy difícil, liderar todo este proceso. En el 2019, en los Juegos Paranacionales de Cartagena, dije, hasta aquí llego, ya es mucho tiempo, quiero descansar, quiero dedicarme a mi familia, a mis hijos, y vea, 2019, ya estamos en 2024 y todavía sigo. Es como no encontrar la persona todavía para dejar este proceso, porque difícilmente el deporte paralímpico, las personas se quedan. No hay como esa facilidad en el deporte convencional, donde hay dinero, donde hay prensa, donde hay un poco de cosas que generan, digamos, como es como un estatus. Sí, aquí no. Hemos hecho muchas cosas y generalmente cuando uno trabaja por el ser humano es poco visible, es muy invisible, y a veces también uno, digamos, como que requiere como esas cositas, como que digamos, desde el mismo Indeportes, yo fui campeón panamericano y no pasó nada. Nada, absolutamente nada. Hemos hecho cosas muy bonitas y es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, requerimos también, las personas que estamos en estos procesos, de que se nos reconozca el trabajo que hacemos, trabajo con las uñas. No hay dinero. Sí, el dinero que Indeportes aporta es poco, siempre será poco el dinero que se aporta en estos casos, porque adolecemos de muchas cosas. Entonces, líderes como tal en el deporte paralímpico, todavía no los tenemos. Hay deportistas que están sacando la cara. Colombia fue hace 2 años el país emergente con mejor rendimiento paralímpico en medallas, por encima del deporte convencional. O sea, fuimos el mejor deporte en el mundo en ganancia de medallas, por encima del deporte convencional. ¿Alguien supo eso? ¿Alguien no? Ganamos un Balón de Oro, el único Balón de Oro. Como no es fútbol, eso jamás se supo. Un voleibolista de nuestra selección en los Juegos Panamericanos de Lima, por encima de deportistas que han estado en 2, 3 Juegos Paralímpicos, y un deportista de Antioquia, Fabián Ríos, se ganó como el mejor bloqueo de América, Balón de Oro. Reconocimiento, ninguno, ni de Indeporte, ni de Coldeporte, ni del Ministerio, nada. Entonces, a veces como que falta ese cosito para de verdad uno sentirse como con más ganas y generar esa parte de liderazgo donde la gente diga, sí, yo quiero estar allá. Como mucha gente dice, yo quiero estar en Nacional, yo quiero estar allá, ¿cierto? Aquí el deporte paralímpico estamos muy huérfanos todavía en esa condición, pero igual, para eso estamos, para seguir trabajando y metiéndole el hombro a esto. Para seguir dando ejemplo y antojar a la gente a que participe. Difícil, sí, una difícil tarea. Creo que desde los medios de comunicación también hay que hacer un mea culpa, ¿sí? En momentos en que de pronto esa difusión no se hace de la manera amplia y necesaria que requieren para que lleguen esas otras personas. Nosotros tenemos una responsabilidad grande ahí, aquí varios compañeros en formación, bastante para trabajar en ese sentido. Todas esas dificultades que tiene el liderazgo se apoyan de otro valor, Jorge, de la solidaridad. Usted ha estado en el deporte desde los 12 años y también contará historias como cuentan muchas cosas que tienen que hacer para poder ir a un torneo, para poder que el club subsista. Esa solidaridad, cuando estaba usted pequeño, le llegó, se fue antojando. ¿Cómo era ese trabajo solidario? Hablemoslo para el club, pero también desde la parte competitiva, porque si hay un valor a la hora de competir, sobre todo en deportes de conjunto, es la solidaridad, ¿cierto?
¿Cómo le ha servido ese valor a usted para apoyar a su club y para apoyar a sus equipos? Sí, ahorita conversaba con uno de los estudiantes que previamente nos hicieron unas pequeñas entrevistas y tocamos ese tema. Yo le comentaba a ella que el eje fundamental de cualquier grupo, sea un grupo empresarial, sea un grupo deportivo, no importa el grupo, es funcionar como una familia. O sea, que a ti te preocupe el otro, que a ti te haga feliz el éxito del otro, que a ti cuando el otro esté incómodo vas y tomas tu tiempo y le preguntas, ve, ¿qué te pasa? Todo eso que envuelve una familia es fundamental en el deporte, ¿cierto? Entonces la solidaridad es un eje fundamental, porque en deportes de conjunto, si no se trabaja como una unidad, no funciona. Y si uno no trata al otro no tiene que ser el mejor amigo, pero lo que hablaba ahorita Víctor, con respeto, entendiendo al otro, en una situación de esta deporte de discapacidad, comprendiendo una situación tan compleja que tiene el otro. Yo le comentaba al profe que es una diferencia muy grande cuando yo pasé del deporte convencional al deporte adaptado, la mentalidad es muy diferente. Estamos hablando que nosotros desde chiquitos decidimos ser deportistas, eso fue lo que elegimos, eso fue lo que nos apasionó. De pronto la situación de ellas fue muy diferente. Ellos lo que le apasionaba de pronto era el ejército, otro tipo de actividades, y a raíz de un encuentro muy poco favorable ya van al deporte, ¿cierto? Entonces son dinámicas totalmente diferentes, tanto individuales como grupales, pero ahí es donde yo te digo, uno tiene que adaptarse y entender al otro y ponerse en la posición del otro y decir, no, él no es un deportista, sus dinámicas son diferentes, desde lo que yo sé cómo puedo ayudarle. Muy bien. Víctor, yo quiero que volvamos a entrar al camerino, porque ahorita ese símil que haces de hablarlo en el camerino, hay códigos de camerino, ¿cierto? Que a veces no se rompen. A los que nos gusta el fútbol sabemos, hay cosas que pasan en el camerino que no se cuentan y existen códigos, pero también existen normas, ¿cierto? Porque los valores tienen que ir acompañados de la norma. En este contexto que estamos del sentido humano, ¿cierto? De la integralidad del ser humano desde el deporte, ¿cómo ayudan esas normas a que el ser humano se comporte dentro de esa comunidad? Y sobre todo buscando el éxito colectivo. ¿Me puedo parar, sí o no? Claro. Qué pena. No, es que eso, sentado, por Dios. A ver, los camerinos, bueno, yo siempre estoy hablando como de camerinos porque al final llevo como eso, o la familia que hablaban a lo empresarial o a lo vivencial. Entonces hay un tema y es el ser para hacer con saber. Y ahí entra la universidad y ahí entra la educación. Ahorita yo veía dos propuestas que tiene la universidad, una en deporte, comunicación, habilidad blanda, muy importante, y la otra, más preocupante para el deporte, la educación, la parte pedagógica. Entonces ahí hay unos procesos que tienen que ver con enseñanza y aprendizaje, el qué y el cómo. ¿Cuál es más importante? Yo creo que cómo aprendemos. Obviamente depende de qué se enseña o qué se aprende y cómo se enseña. En esa consideración que me estás haciendo del ser para el hacer, nosotros tenemos un talento que está identificado. Quisimos ser deportistas y esa es una bendición de la vida. A partir de ahí, los camerinos tienen que ser muy cercanos. Cuando yo digo cercanos, el entrenador debe ser muy cercano a ese ser humano, a la persona. Nosotros pues la vida nos dio la posibilidad de tener un disfraz, y el disfraz es ser deportista. A otros les entregan un disfraz de ser médico, a otros un disfraz de ser, etcétera, etcétera, o comunicadores, etcétera. El privilegio y el goce que estamos hablando ahorita, el disfrute, es que estamos apalancados en una palabra que es la pasión. Entonces es una palabra muy facilitadora. No todo el mundo trabaja por pasión. ¿Cuánta gente hay en la calle? Ahorita venía gente recogiendo cosas de la calle. Yo decía,
bueno, yo no puedo decir aquí palabras porque me echan, pero quisiera convertir esto como en camerino. Pero sí quería, yo decía, wow, quería tomar una foto y ir a llevársela a mi hija para que viera lo que es la realidad, sin salirme de la consideración. Entonces, ese ser humano, y vuelvo y le digo, nos dio la posibilidad, ustedes van a ser comunicadores, van a ser pedagogos, van a ser, disfrútensela, gócenla. Pero eso tiene unas normas y unas políticas, y los camerinos, como están construidos por seres humanos, recuerden las dos palabras, complejidad, incertidumbre, si no le ponemos como ciertas normas, ciertas políticas definidas, conflicto sobre conflicto y más conflicto. Porque los seres humanos somos encargados de poner problemas. Lo importante es que tenemos la posibilidad de resolver problemas. Entonces uno lo que hace es limitar un poquito esos problemas. Yo les comentaba que en Nacional hicimos un ejercicio y dijimos, primero, ¿cuáles son los valores más importantes que tenemos? Y lo construimos con nosotros mismos. Yo les quiero hacer una pregunta, Erika, ¿cuál es tu principio o valor que no negocias con nadie? El respeto. Para ti. Honestidad. No, tienes que saber. Tú estás construida de qué. Tú tienes que tener algo interno, algo. La libertad. Si nosotros somos un equipo de trabajo, pues esos cuatro, yo también respeto. En ese equipo de trabajo, nuestros valores y principios tienen que ser esos tres. No tenemos que traer aquí un CEO, alguien a decirnos es honestidad, es esto. No, no, no. Es lo que nosotros sentimos. Todo esto es para llevarlo como a la norma. Si nosotros estamos apalancados en lo de nosotros tres, a partir de ahí empezamos a construir normas. Y vamos a lo que es la norma. Entonces, cuando ya tenemos construido entre nosotros mismos, y vuelvo y le digo, hagan ese ejercicio, los que tienen empresa, los que tienen familia, que todos tenemos, cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros valores, pero construyámoslo desde el ser humano, desde nosotros. No hay que traer un tercero para que nos diga esto y esto, porque eso no funciona así. El problema que tienen los proyectos es que lo montan unos y los desarrollan otros. Ustedes tienen que tener la capacidad de montar sus propios proyectos, con sus propios principios, con sus propios valores y con sus propias políticas y normas. Y normas, un jugador, no les voy a decir quién, nos dijo, la primera norma de este camerino va a ser puntualidad. Oh, wow. Entonces yo estaba aquí, yo escribía, y yo le decía, oíste, hombre, muchacho, contame por qué puntualidad. Y me dijo, porque la puntualidad encuentro 3 o 4 principios y valores. Él me dijo, quien es puntual es responsable, responsabilidad. Quien es puntual es comprometido, compromiso. Quien es puntual es respetuoso. Yo le dije, no me digas más, ese es el primero. Sobre esa norma, 1 de 10, pusimos muchos, con 4, con 5, basta. Nos regimos. Hubo un momento que ese camerino echó a un jugador por esa norma. Cuando ya hicimos eso, estamos al otro lado. Yo dije, pucha, ya estamos aquí para ir por Copa Libertadores. Pero es el grado de conciencia que tiene que tener uno a la hora de establecer normas, criterios, para que todo funcione bien. Genial, ¿no? ¿Cómo les pareció la explicación de Víctor? Porque es que a veces le tenemos temor a las normas, ¿cierto? Le tenemos temor y somos rebeldes. Y decimos, sobre todo, muchachos, aquí hay mucha juventud, ¿cierto? Pero en la juventud creemos que estamos para romper las normas.
Ojo, yo tengo ustedes recuerdan un personaje que se llama el Cazapichurrias, ¿cierto? Él tenía una frase muy bonita, él me la enseñó, él dice que porque las reglas son de plástico, ¿cierto? Porque son flexibles, pero no hasta romperlas, ¿cierto? Entonces, pero hay momentos que no pueden ser tan flexibles como en la puntualidad, porque tenemos un propósito, no solo un proyecto, sino un propósito. Bueno, y como somos del deporte, les dejo tipsitos. Los proyectos deportivos se montan sobre las características deportivas. Entonces, está la fuerza, que es muy importante, está la resistencia, está la flexibilidad y la velocidad. Son 4. El equilibrio no, debe ser mentiroso. Entonces, sobre esas 4, yo no sé si son características, cualidades, variables, que son las que manejamos en la parte condicional. La parte condicional es la parte atlética del deporte. La fuerza es, no soy experto, usted, profe, si es experto, la fuerza me dicen que es la más importante. Luego, no sabré decir estas 3. Lo que sí es que los proyectos deportivos actuales los debemos de construir con esas palabras. Debemos de tener proyectos sostenibles, resistentes, potentes, fuertes, sólidos. Estás hablando de la palabra flexible, porque es que el liderazgo está en la flexibilidad y la capacidad que tenga el ser humano de que si vamos para allá y no encontramos, lo cambiamos y nos vamos para allá. Eso es ser flexibles. Y eso lo da ¿qué? El conocimiento y la experiencia. Entonces somos capaces de predecir. No como antes que llovía y no llovía, o si llovía, eso había una cosa. No, la parte predictiva en los proyectos las da el conocimiento y la experiencia. Uno sí es capaz de anticiparse a lo que viene. Habrán temas externos difíciles, la pandemia, toda esta carreta. Pero yo creo que uno sí es capaz de decir, en el 2026, ¿yo dónde me veo? Ese es un interrogante que les dejo ahí, porque la verdad, así se construyen los proyectos. Se los invito a que miren allá y se devuelvan, no de acá para allá, sino de allá para acá, pero eso sería una clase diferente. Listo. Cierto que vamos a tener un espacio para preguntas ahorita de nuestros asistentes, pero antes de pasar a ese espacio, hay un tema con el aprendizaje, porque estamos en un ambiente académico y entonces aquí casi todos los presentes tenemos que ver con la academia, pero yo quisiera que, de acuerdo a todas estas experiencias que ustedes nos han contado, y quiero comenzar con Jorge, pero también quiero conocer sus puntos de vista. Jorge, uno aprende, ¿cierto? Uno aprende, llega, aprende, pero ¿cómo es desaprender? Porque yo creo que tu caso nos va a ilustrar muy bien eso tan difícil que tiene el ser humano de desaprender, porque llegamos a una organización y aquí ¿por qué hacen así? Si yo hago de otra manera, ¿cierto? Y esa adaptabilidad, deporte adaptado, ¿cierto? ¿Cómo fue para vos, Jorge, desaprender y adaptarte? Claro. Facundo Cabral hablaba de ese término. Él hablaba que el abuelo de él tenía una escuela para desaprender, que era fundamental por tanta información. Estamos en una época de mucha información, entonces hay que discretar muy bien lo que dejamos y lo que no. Lo que hablaba ahorita Víctor, o sea, flexibilidad. En realidad nosotros somos el ser humano muy adaptativo, tenemos como esa facilidad, a diferencia de todos los otros animales. Vos pones un oso polar en el Caribe y se te muere. En cambio vos pones un ser humano donde sea y se adapta, ¿cierto? Entonces, como a partir de eso entender que cual sea la situación, cual sea la adversidad, el ser humano tiene la resiliencia y la capacidad de adaptarse y no echarle mucha cabeza, no estar mirando para atrás, sino siempre de donde está, hacia adelante y con lo que hay, qué se puede hacer y cómo hacerlo. Es simplemente eso. Pero todos los seres humanos estamos listos para eso. Es algo complejo, es algo muy complejo porque nuestro ego y nuestra cultura nos acostumbran a que lo que nos metemos en la cabeza durante todo nuestro crecimiento es lo que vamos a llevar el resto del tiempo. Y creería yo que
una de las cosas más importantes es esa, es cambiarnos, es mejorarnos, es entender que hace un mes yo tenía una idea, un concepto sobre algo, pero hoy en día eso ya no es, ya no creo eso. Entonces no es cerrarme y decir, no, es que yo creía y ya creía, no, es, ve, ¿qué puedo aprender de esto? Ve, si estoy mirando esto de otra manera es porque posiblemente no era como yo lo estaba observando, ¿cierto? Yo creo que esa es la clave en cualquier aspecto, profesional, deportivo, personal, porque siempre van a haber adversidades, siempre tú vas a tener un plan, como ahorita decía Víctor, y no te funciona. Así el plan vos lo tengas súper bien estructurado, súper bien pensado, haya sido aplicado en otras situaciones muy similares y haya funcionado. Acá no funcionó. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando no funcione? Adaptarnos. Profe Miguel, en ese mismo sentido, el aprender y el desaprender, ¿cuál es el aporte que le dan a usted los pupilos? Porque a veces cuando estamos en una función de liderazgo, ¿cierto? Estamos ahí y ¡pum! Hay momentos que rompen, que nos hacen clic, sobre todo con esas personas nuevas. A veces no sé si le ha tocado con niños sobre todo. Bueno, hay una frase que dice que si uno no vino a servir, no sirve para vivir, ¿cierto? Si uno no intenta modificar en el campo donde uno está, cuando llega, si uno no modificó esos entornos, no fue capaz, no hizo la tarea. Yo creo que estamos para modificar. Estamos para modificar, para cambiar esta sociedad, así sea desaprendiendo, aprendiendo cosas nuevas. Si no estamos para eso, yo creo que perdimos el año. Todo es susceptible de cambio, todos, y esa es nuestra tarea. Lo he logrado sentir en los procesos que llevo con el deporte paralímpico, que es probable y todas las personas son susceptibles de modificar para bien sus entornos. Entonces es una tarea, en algunos momentos nada fácil, pero no imposible. Víctor, es por ti, creo que se fundamenta también en esos aprendizajes y desaprendizajes, de anécdotas, de situaciones que te pudieron haber sucedido en tu vida profesional. ¿O por qué? ¿Cuál es el foco de Sporti? ¿De dónde nace todas esas ideas que nos comentabas ya ahorita al comienzo de tu intervención? Otra vez me paró, qué pena. Mire, yo quisiera reforzar un poquitico lo que dicen los maestros. En el deporte tenemos unos periodos y un periodo es el adaptativo. Y ahí es cuando viene la innovación o la creatividad de entrenadores o de líderes, y uno como deportista o uno que está haciendo participación de un equipo de trabajo, lo que hace es aprender cosas nuevas. Y les digo, todos los días, como recomendación o como consejo, debemos de tener un aprendizaje significativo, algo. Es bueno tener una herramienta que es del 1 al 100%. ¿Y qué aprendí yo en el día de hoy? Algo tuve que haber aprendido. Entonces, sobre esos periodos está el adaptativo, el desarrollador, el potencializador y el consolidador. Eso para decir que dentro de esos, hablando de lo que estás preguntando, el adaptativo es el que más sube y baja, porque estamos aprendiendo y desaprendiendo. Cuando Juan Carlos Osorio llegó a Nacional a los primeros entrenamientos, hubo unos jugadores que se empezaron a lesionar mucho. Y entonces nos tocó empezar a revisar qué está pasando. Y cuando empezamos a revisar qué estaba pasando, era dentro de su metodología, que los pedagogos tienen temas de metodología y tienen ayudas didácticas y demás, encontramos que el profe estimulaba mucho el giro. Qué pena, me le voy a meter un poquito en fútbol, pero esto
Esto es deporte. ¿Ustedes creen que un futbolista cuántos giros hace en un partido? Alguien que empiece por ahí a mencionar, el hincha del Medellín. Eso me sacaba ese escudo allá y huevuche. ¿Cuánto gira un hincha? 100. ¿Qué más pone? Está cerquita. Un poquito abajo. 700 es el promedio. 700 giros. Entonces nosotros empezamos a ver 5, 6, 7 chicos que llegaban al departamento médico. Y cuando llegaban al departamento médico, ustedes saben que uno acá tiene los rotadores de cadera. Y los rotadores de cadera tienen que ver con giros de 90, giros de 180, etc. Y hoy el mundo del fútbol se define mucho en giros. Un giro bien hecho es casi medio gol. Eso para decir que se estimuló tanto, no habíamos trabajado en esta parte del core y vinieron las lesiones. Ahí te doy un ejemplo de aprendizaje. Y nos tocó adaptar la parte preventiva a trabajar algo de rotadores para que los jugadores no se siguieran como lesionando. Eso como un ejemplo cualquiera, que estábamos en un periodo adaptativo. Luego, cuando estamos en el desarrollador y consolidador, ya nadie más se volvió a lesionar. Eso porque normalmente uno, como para llevarlos a un ejemplo, y esto es de todos los días, iban a llegar profesores con metodologías diferentes, iban a llegar líderes con metodologías diferentes y maneras de trabajar, modelos de trabajo. Si no nos adoptamos, chao. Cuando yo contrato un entrenador, lo primero que yo le solicito es que yo necesito que ese señor o señora le enseñe al niño a entender y a comprender el juego. Yo no le hablo de táctica 4-2-3-1, esa cantidad de pendejas que da el deporte, sino que al menos sepa y entienda comprender el deporte como deporte. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con 20 entrenadores en su camino y todos con métodos diferentes. Porque a veces los deportistas que pasan por unas metodologías tan rígidas como el Barcelona y salen a otras partes, les cuesta tanto, porque son muy psicorrígidos. Entonces uno lo que busca es sacar deportistas universales, globales, que se adapten de una manera fácil al mundo del deporte. Ok. Adaptabilidad. Sí. ¿Es cierto? Pues como para reforzar lo que claro, me dijo perfecto. el maestro aquí. Si me equivoco en la cita, Darwin, ¿cierto? No sobrevive la especie más fuerte, sino la que mejor se adapta, ¿cierto? Y ahí está, ahí quedó demostrado. Yo, es por ti, claro, es que nos faltaba, a ver, es que Víctor creía que le está yendo es por ti, no, ¿qué es por ti, Víctor? Por favor, explícales, Oiga, porque lo aplicas todo entonces eso que nos aquí estás contando. yo creo que la universidad tiene que tener, con todo lo que estoy viendo este contenido, un tema de emprendimiento. Y yo, por ejemplo, aunque no es... Hay un tema que es el ego es un problema muy berraco, y el ego en el juego es un problema tremendo. Hay que hablar de autoestima. Pero digamos que dentro de ese tema de emprendimiento, me dio por hacer una empresa de salud mental. Cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de Barcelona, año 92, muchos de ustedes no habían nacido. Tuvimos uno de los momentos más frustrantes que yo he tenido. Y usted sabe que uno en el deporte, profe Jorge, uno se frustra constantemente. Pero allá llegamos como los grandes, éramos el equipo más reconocido de Sudamérica a nivel de fútbol, sub-23. Hicimos un desastre total y absoluto. Y yo no entendía por qué mis compañeros se querían devolver. Estábamos en Barcelona, todo pago. Yo caminaba por allí y me encontraba a Michael Jordan. Yo decía, wow, estos locos quieren ir para Colombia. No, ¿qué es esto? Pero eso para decir que también tenemos que abrir otros debates, el fútbol versus el deporte.
y ustedes saben a lo que me refiero. Porque al fútbol hoy le falta ser más aficionado. Se profesionalizó tanto que perdimos esa esencia de oler a camerino, eso que a veces huele maluco. Pero Sporting nace de una frustración, y hoy es una empresa que funciona en el oriente antioqueño. Tengo pacientes allá que tienen que ver con temas, empezó para el deporte y hoy ya, pues por allá han pasado futbolistas, ciclistas, es de salud mental, deportistas que se han querido suicidar, deportistas que tienen un problema grave de alcohol o de droga. Pero les quería contar porque hoy tenemos un programa de prevención y promoción muy importante para todo el mundo, porque yo creo que debemos de trabajar fuerte en eso. Y lo construí con los valores y principios del deporte. Y la gente que contrato, si no es respetuosa, chao, se va, punto, no negocio. Y quiero que sean excelentes como personas, como seres humanos, y que seamos amigos. Fundamental. La confraternidad es eso. Los que hemos ido a Juegos Olímpicos sabemos que yo soy un competidor. Estaban hablando de la palabra solidaridad. Yo quiero ganar, quiero llevar a todo el mundo por delante. Está mi mamá, chao, adiós mami. Cuando llegamos a la casa le doy su abrazo y su beso, pero jugando, suerte. Y si está mi hijo y mi hija también, chao, se van. Y ojo que estoy hablando de alto rendimiento. En la parte lúdica recreativa es otro cuento, pero los estoy llevando al alto rendimiento y en eso es así. Pero lo más lindo de esto son los valores. Volvemos a hablar de valores. Y cuando terminamos está el abracito. O porque me ganó o porque lo derroté. Entonces simplemente ahí les digo que se construyó una empresa por una frustración. Hoy funcionamos muy bien, hoy tenemos programas grandísimos y me siento, digamos, feliz porque tiene ese gran propósito de transformar gente que ha tenido problemas y que sigue teniendo problemas, y esta sociedad tiene problemas de salud mental enormes, y yo creo que hoy tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos que hablar de salud mental todos los días. Amen sus frustraciones y amen sus errores, ¿cierto? Que ellos nos van a ayudar a fortalecernos. Ya vemos a Víctor más tranquilo, ya se metió en el partido en forma, ¿cierto? Porque viene el momento más interesante, y es que le van a hacer preguntas desde la audiencia, por supuesto a Víctor, pero también hay que aprovechar aquí la experiencia del profesor Miguel Ángel y de Jorge. Tenemos un momento muy breve para las preguntas, tenemos espacio para 5 preguntas. 5 preguntas está bien. Entonces, quisiera saber quiénes quieren hacer las preguntas para acercarle el micrófono. Vámonos entonces en orden de auditorio. Ya levantaron la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 7. Listo, está, listo. Vámonos aquí por el orden del auditorio para si quieres, para que. Mira por acá. Aquí, mira. Por favor, aprovechemos toda esta mesa que tenemos, que hay mucho conocimiento. Bueno, pues primero que nada, un saludo muy grande para Víctor, que pues la verdad soy muy fanático de usted. Bueno, pues yo quisiera preguntar cómo llevó el proceso de salud mental en un equipo tan grande como Atlético Nacional, no solamente cuando fue futbolista, sino también como presidente en unos años que digamos que el club no estaba en su mejor momento y la afición pues sabemos que es bastante como insistente con que el club siempre tiene que ganar, siempre tiene que todo. ¿Cómo llevó ese proceso de salud mental, no solamente pues como presidente, sino también como deportista? Bueno, sabe que no lo pude implementar. Sí lo trabajamos, pero no al nivel actual. Esta niña Erika que tienen aquí, ahorita me estaba recriminando un proyecto que nunca salió y tenía que ver con eso. Pero cuando hablo de salud mental, no solo quiero hablar de la problemática, de la parte clínica, que normalmente es lo que se ve. Cuando hablo de promoción y prevención, tiene también que entrar un tema de la parte cognitiva. ¿Cómo haces para que el chico pueda tener una capacidad superior desde su mente
para tomar mejores decisiones. Mira, siempre todo el mundo habla de toma de decisiones, toma de decisiones, toma de decisiones. En la toma de decisiones uno ve la ejecución, uno ve una levantada a la malla, una clavada, si digo de pronto alguna palabra que no es me dicen, o ven un córner y alguien que le gana, digamos, juego aéreo, o voy a devolver un balón y no lo filtro, sino que doy un pase de seguridad para el portero. Esos son tomas de decisiones y eso es lo que uno ve, milésimas, pero son, o sea, uno ya en el fútbol o en el deporte no piensa. Y le voy a dar un ejemplo. Mire, ¿usted pensó? No. Ese es el deporte. No se piensa. Vos lo tenés que activar y tenés que estimularlo también, y el entrenador tiene que hacerlo también, que el jugador tome decisiones. Pirlo decía en una conferencia, ahora, no me vas a tirar con eso, Pirlo decía, pienso, luego juego. Eso es de una frase de... Y se la refutaron a Pirlo. Los que son del fútbol saben que Pirlo es el gran Pirlo. Y se la debatió nada más y nada menos que el entrenador de hoy del Barcelona, Xavi, otro monstruo. ¿Y ustedes creen que a la velocidad que va Messi, sacándose a 2 o 3, piensa mucho? No tiene tiempo de pensar. Eso es tomar decisiones en un segundo. ¿Usted cree que Lucho Díaz, a la velocidad que gambetea, piensa? Pero está tan bien estimulado que toma decisiones. Y usted lo último que ve es esa ejecución. Pero antes de eso, hay un tema de percepción, hay un tema de análisis. Pero esos son milésimas de segundo, esos son temas que vos no, y mira, es pura reacción. O sea, a usted el balón le viene y lo complejo es eso. Entonces en Nacional, digamos que este programa, Erika con su equipo de trabajo hicieron unos temas, pero no a la profundidad que hoy se tienen que tener. Y siempre me peleó y siempre me veía y yo me le escondía porque ella, pucha, esta me viene a regañar otra vez aquí la doctora Erika, y yo me le escondía. Pero hoy, sin lugar a dudas, les digo, los camerinos, eso es 50 y 50, 50 cabezas, 50 cuerpos. Eso en un tema porque hoy no se trabaja, pero si vayan y miren respuestas de los grandes tenistas del mundo o golfistas del mundo, hoy ya no hablan de 90-10, sino de 95-5, 95 cerebro, 5 cuerpo. O sea que hoy ahí tenemos un reto muy grande, y en Nacional se trabajó más de la parte cognitiva, y cuando te lo digo, la parte cognitiva es la complejidad que le daba el entrenador para que el fútbol fuera básico, porque lo más entretenido que tiene el deporte es ver lo básico. Lo más entretenido que tiene el mundo de la literatura es coger un libro y que uno lo lea fácil, pero eso tiene una complejidad para el escritor para volverlo fácil. Les digo, uno de mis sueños ahorita es escribir un libro, se llama Entre Copas, la historia del camerino de Nacional entre la Copa Libertadores del 89 y la del 16, cosas que se puedan contar. Tengo una cantidad de información y no he sido capaz. Ahora tengo que apoyarme en alguien que me ayude a construir eso. Después les cuento más. Bueno, vamos avanzando a ver quién tiene otra pregunta. Bueno, buenos días. Nosotros venimos de parte de la asociación Aspedimor, que es una asociación de personas con discapacidad física y movilidad reducida del municipio de Caldas. Bueno, muy a gusto de la invitación que nos hicieron, ya que para nosotros es muy importante que nos tengan en cuenta en estos sitios. Quería decirle al profesor Miguel
¿cómo hacemos nosotros como institución para que nos tengan en cuenta en diferentes deportes? Porque del grupo que tenemos hay personas que les gustaría mucho participar en diferentes deportes paralímpicos. Entonces, ¿cómo sería posible esto? Bueno, creo que a Caldas he venido a hacer, si no 3, 4 demostraciones de voleibol sentado. La última fue ahí en el parque, en un sitio inclusive muy incómodo, pero lo hicimos. Personalmente siempre estoy dispuesto a atender estos llamados y cuando nos requieran y tengamos el tiempo, lo vamos a hacer. Hace poco, con el nuevo director de Indeportes, estamos esperando generar una reunión tengo un par de propuestas para generar un sistema deportivo departamental, que no lo tenemos. Sistema paradeportivo departamental, que tengamos acceso a los juegos departamentales, que se hagan paralelos de los juegos departamentales y los juegos paradepartamentales, o sea, los deportes que podamos tener, y lo pienso hacer por zonas, las 5 zonas que tiene el departamento. Ya lo habíamos hecho con Urabá, pero tengo pensado unas visitas auspiciadas por Indeportes y esperamos que el nuevo gerente Luis Fernando Vegué nos apoye en este proyecto. Es un proyecto de desarrollo paralímpico departamental y por supuesto pues Caldas estaría incluido si así lo solicitan, y con todo el gusto podemos hacer algo sobre el desarrollo deportivo, si no es en voleibol, o porque también debemos tener en cuenta la población, o sea, cuánta población hay en condición de discapacidad. No necesariamente tiene que ser en voleibol, pueden existir atletas, pueden haber tiradores, pueden haber nadadores. Entonces, lo importante es incluir las personas en condición de discapacidad, incluirlas en el deporte paralímpico. Me parece muy importante, digamos, lo que quieres hacer, y con todo gusto, por lo menos con el voleibol sentado, estaré presto a cualquier invitación que me hagan. Ya está aprendido, ¿cierto? Vamos a parar, bueno. Buenos días, pues mi nombre es Juan Manuel Orozco, soy estudiante de Comunicación y Periodismo. Y primero agradecerles pues por la charla tan interesante que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y mi pregunta es para Víctor. ¿Cómo una buena gestión deportiva ayuda al crecimiento profesional y personal de los futbolistas? El reto mayor que tiene el mundo es el desarrollo personal. A partir de ahí yo creo que a usted o a nosotros nos van a medir porque el proyecto tenga primero un modelo de gestión, hablando de gestión, sea un modelo que primero analice y diagnostique, luego que tenga una formulación y un diseño y formulación estratégica, que tenga un método, digamos que ese método tenga, bueno, lo vas a tener que comunicar y luego lo vas a tener que llevar a números. Yo creo que hay muchas herramientas para uno tener un modelo de gestión que al menos desde el conocimiento pueda ser exitoso. Y aquí, como les decía ahorita, lo complejo y lo incierto es que somos seres humanos, y sobre eso hay muchas variables que son muy difíciles a veces de poder, porque uno en gestión lo que uno hace es cerrar las brechas de los riesgos. O sea, los riesgos usted cuando está gestionando, cuando está administrando, cuando está dirigiendo, cuando está liderando, usted esas brechas lo que tiene que hacer es cerrarlas. Y dentro de eso hay temas muy difíciles, pero hablando del desarrollo humano,
yo creo que hoy tenemos que fortalecer mucho todo lo que estoy viendo en este camerino. Veo comunicadores, veo gente de derecho, veo pedagogos, y el reto grande está ahí. ¿Cómo elevamos ese potencial humano a un tema disruptivo? Porque es que nos quedamos en la misma. Y yo creo que el problema que tenemos es que no, lo que les decía ahorita, ese aprendizaje significativo diario. ¿Qué aprendo diario? Si hacemos ese feedback o si hacemos esa retroalimentación de decir, hoy que aprendí, y vuelvo y le digo, de uno en uno llegas a 100, porque el potencial humano se consigue es de poquito en poquito. Es muy, a no ser de que te ganes una lotería o alguna cosa, pero a nivel de conocimiento, a nivel de experiencias, vos tenés que ir viviéndolas. Y recuerden que uno dice que los sabios es gente que tiene mucha edad. Yo a veces discrepo de eso, porque hay gente que tiene mucha edad y no tiene experiencia, o tiene mucha edad y no tiene conocimiento. Y hay gente que es joven y tiene mucha experiencia. Por ese desarrollo y por ese querer, porque al final el modelo de gestión no es el que te lleva a vos, sino vos llevas el modelo de gestión, o sea, la capacidad que tenga uno de todos los días empujar y empujar y empujar para poder potencializar el ser humano. Bueno, buenos días para los cuatro. Soy de la Universidad de Cundinamarca, soy docente de deporte de conjunto, de la asignatura de deporte de conjunto, y a la vez soy entrenador de baloncesto. Esa pregunta me lleva a una reflexión grandísima. Primero, para el periodista, lo importante de eso que el profe Miguel plantea, la visibilización del deporte. De verdad, si la empresa privada se vincula de una manera directa, podemos llegar que a través del periodismo podamos darle visibilidad a nuestros deportistas y no trabajar con las uñas. Esa es la primera. Para Víctor, lo felicito porque a través de ser un deportista con buenos galardones, trató de seguir al servicio del deporte. Personas que quisieron seguir ahí. La pregunta es, para el profe Víctor y para el profe Miguel, ¿cómo manejar el camerino? Por ejemplo, me voy a la época del Real Madrid cuando tenía todos esos egos, esas personas, ese equipo tan fuerte, que cuando estaba Lucho Figo, cuando estaba Zidane, cuando estaba Beckham, ¿cómo manejar ese camerino ahí? ¿Cómo podría ser? O Nacional cuando tuvo ese tipo de jugadores galardonados. Y profe Miguel, ¿cómo maneja usted el camerino cuando tengo a los papás o tengo personas que a través de su trabajo psicológico tienen tantas dificultades y no tengo a esa persona que me ayuda porque estoy solo? No es lo mismo tener un staff como lo tiene Nacional a usted estar solo, que le toca ser papás, tío, primo, amigo, de todo, y además no tiene los recursos económicos. Muchas gracias. Hola. Bueno, camerino como tal, pues yo no tengo, ¿cierto? No tengo, digamos, como esa preparación que hacen, aunque, digamos, antes de los juegos, pues hacemos el trabajo, nosotros lo hacemos más en el hotel, antes de salir a los juegos. La preparación la hacemos inclusive el día anterior, con reuniones estudiando los equipos o al equipo que nos vamos a enfrentar. Yo no tengo ese problema, digamos, de tener papás, porque la población que manejo pues es adulta, ¿cierto? Todos son deportistas ya hechos. Entonces no tengo ese problema de los padres que estén fustigando, que estén diciendo cómo se juega, qué tengo que hacer. Entonces ese problema no lo tengo yo, afortunadamente. Algo que tengo a favor
es que esta población es dedicada a lo que hace. O sea, ellos se metieron a ser deportistas, la condición de vida los llevó a ser deportistas, muy diferente, pues no estaría todavía y no tendría sueños. Tengo todavía sueños con ellos, sueños con la selección Antioquia, por supuesto, sueños con el club y sueños con la selección Colombia. Entonces, eso es lo que me empuja, digamos, como a hacer las cosas bien. ¿Cómo lo hago? No tengo más respuestas, ¿cómo decirlo? Pero sí hemos logrado hacer un hilo ahí, una familia muy chévere, muy increíble de verdad, y eso es lo que ha jalonado un proceso, un buen proceso, un excelente proceso. Mi equipo es una bacanería, es un equipazo, comparándolo con un monstruo de equipo como estos equipos profesionales, como Nacional. Yo lo comparo con la selección Antioquia Voleibol Sentado en la proporción, así es. Nos mandaste la pregunta para los cuatro, pero mira, estabas hablando de camerinos que han tenido mucho éxito y la frasecita de ahorita que les decía, gestión del ego en el juego. Porque ese camerino que vos estás mencionando, como el del Real, de todos ellos, hay un tema fundamental y es el liderazgo. Y ese liderazgo, te lo digo por conocimiento y por experiencia, lo logras desde el conocimiento y desde tu experiencia. Entonces ahí aparece la palabra admiración. Una cosa es mirar al entrenador y otra cosa es admirar al entrenador. Son dos palabras muy diferentes. Y no es que lo tengamos que ver el entrenador allá, pero yo creo que los entrenadores que han pasado por camerinos exitosos, yo creo que en un 99% no solo tienen ese conocimiento y tienen esa capacidad que los admiren por su saber, sino un tema que es muy importante y es su parte socioafectiva. Entonces, a veces ustedes saben que más que un entrenamiento de lo condicional, que es la parte atlética, de lo táctico, de lo técnico, a veces al jugador con un abracito, chao, con eso lo matas. Entonces hay que entrar a conocer muy bien el camerino. Yo creo que ellos que han sido exitosos, o cuando uno ha logrado el éxito, pero vuelvo y les digo, hemos tenido 10 fracasos para un éxito, pero cuando hemos sido exitosos y empezamos a hacer un feedback, entendemos y comprendemos que la realidad es esa cercanía. Cuando yo te digo cercanía, que los conocemos tanto, que a veces el profe, dentro de su tema de flexibilidad, a veces tiene preparado una charla, un entrenamiento técnico-táctico, y terminan tomándose un café. Y cuando uno va a preguntar el por qué pasó eso, te digo, tiene tanto conocimiento este personaje, tiene tanto liderazgo, que él dice, hoy el equipo no estaba, hoy quise estar cercano a ellos, hoy quise contarles historias, hoy quise mostrarles fotografías de X o Y. Entonces, vuelvo y le digo, yo creo que ahí es esa cercanía, ese liderazgo desde la admiración. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un bendito reto enorme, y es que nos admiren. Y te digo, no es ego, no, es autoestima. La capacidad que tenga hoy, el indicador que tenga uno hoy de acostarse y decir, fui solidario, ayudé, colaboré, cambié destinos. Pucha, tenemos ese reto tan grande y no tenemos que estar en ningún equipo, y las familias. Entonces yo creo que hay cosas en las cuales traer esos camerinos que han sido tan exitosos, pero yo cuando les digo, hablo de camerino, es porque camerino yo veo
una familia y es camerino. Yo veo una empresa y es camerino. Bueno, yo soy culturalmente criado en camerinos, perdón, educado, no criado, educado en camerinos. Y yo soy un convencido de que el camerino a mí me educó, porque lo lloré, porque me reí, porque triunfé, porque fracasé. Y lo que les decía ahorita en charla previa acá, yo creo que ese tema experiencial de camerino, obviamente ayudado por la academia, es una formación increíble. Yo creo que ahí está un tema que tenemos que aprovechar y hoy con esta universidad tenemos que potencializar todo ese tema deportivo. Antes de la última pregunta, no le quiero hacer el quite a la recomendación del profe, ¿cierto? Que lo recibo más así, con cariño, con respeto, pero con responsabilidad, porque así está. Desde la academia hacemos el esfuerzo, ¿cierto? En la educación tenemos el curso de periodismo deportivo, pero además ahora vamos a tener también la especialización. Pero también desde mi rol como periodista, y por fortuna he trabajado toda mi vida, la he ejercido en canales públicos que abren esa posibilidad más que los canales privados o que los medios privados, y lo dije ahorita, hago un mea culpa por todos los medios, por todos los colegas, porque sí, falta más respaldo desde nuestro lado para que esa difusión se dé. Es complicado, pues una charla pues se extendería aquí, uno entender por qué primero va fútbol, por qué hablar de ciclismo en los medios de comunicación, pero bueno, en fin, pero se puede y se va a hacer, por lo menos de mi parte. Y en la educación con mis muchachos, que por ahí los veo también. Aquí hay un tema de marketing. Yo vi un tema de marketing deportivo, un tema reputacional de marca. Primero la personal, un reto grande para todos, pero hay un tema de marketing y yo creo que hoy no llegamos a tener recursos en muchos deportes, para mí por falta de conocimiento de marca. Porque yo creo que hoy lo que tenemos que identificar y profundizar es, yo les hago una pregunta, cuando hablamos de Colsanitas, ¿qué deporte se nos viene a la cabeza? Cuando hablamos de Pastas Doria, algo tuvieron que haber hecho, y un estudio específico para que esas marcas se metieran a potencializar esos deportes, algo, no sé qué. Y así, hoy tendríamos que hacer un ejercicio, pero vuelvo y les digo, lo más complejo que hay es la investigación, y además porque cuesta mucha plata, eso cuesta mucho. Pero yo creía que hoy tenemos un reto con todo el tema de los... o sea, con toda la gente que tiene, ¿se puede decir discapacidad sin problema? No, porque yo también fui a una charla y abrieron un debate, yo dije, mierda, yo me voy de aquí porque hubo un conflicto entre dos personas, que no, que sí, que no. Entonces, hoy tiene que haber alguien que se meta a vender ese producto. Y qué pena que lo hable de producto, pero termina siendo un producto. ¿Por qué la gente se mete más en fútbol que en otro? Por cualquier razón. Y entonces aquí, ¿por qué? Yo creo que porque nos falta investigar, porque nos falta decir cuáles son los beneficios que tiene ese producto como producto para las marcas. Y como no se ha hecho, la gente no sale a venderlo y punto, así es de sencillo. Porque cuando yo sí hablé con la gente de Colsanitas y les dije por qué, me mostraron como 5 o 6 beneficios. Yo dije, listo, ya, chao ahí. Pero ¿qué beneficios tenemos para acompañar, para apoyar? Porque yo creo que hoy lo que ellos hacen es titánico frente al tema profesional. No, las marcas aquí te dan la plata, gestionarlas y fundamentarlas, pero para ellos es el centavo, es que es muy difícil. Y yo creo que ahí tenemos un reto también ustedes, porque veo acá un pilar importante que es marca, y ahí yo creo que van a tener que aprender para poder ayudar al deporte en general. Esta es nuestra última pregunta, ¿cierto? Listo. Buenos días. Estuvo súper chévere la charla, sobre todo
en el liderazgo, porque es que ese liderazgo, no solamente para el deporte, los tres pilares que tú dijiste, Víctor Hugo, al principio que me taladró, que lo dijiste, lástima que fue muy rápido, el compromiso, ¿sí te acuerdas? Compromiso, se me olvidaron las otras dos. Excelencia y la última, es correcto, eso es para todo, o sea, no solamente en el deporte, sino en la empresa, en una ganadería, en un hospital, etcétera. Esos tres pilares son para cualquier aspecto, ¿cierto? Pero bueno, las preguntas. Tenemos, básicamente, hay dos equipos de fútbol que están mandando la parada en este momento, ¿cierto? El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y el Manchester City de Guardiola. Dos equipos totalmente diferentes, pero dos equipos líderes con dos entrenadores líderes. El Xabi Alonso, el del Bayer Leverkusen, no tiene figuras y sin embargo le lleva como 16 puntos al Bayern Múnich, que tiene todas las figuras del mundo. Eso es un camerino X. Y el segundo camerino Y, el de Guardiola, que tiene todas las figuras del mundo. ¿Cómo hace el entrenador, el líder, para meter el mensaje de ganar a esos dos tipos de equipo? Eso es una primera pregunta para Víctor Hugo. Y para Jorge, otra preguntita. Como deportista, integrante de un equipo, Miguel, tú dijiste que tuvimos el mejor deportista del Panamericano, ¿cierto? O sea, ¿cómo haces tú frente a ese deportista que fue catalogado como el mejor y que ese mejor no dañe el ambiente del equipo? Porque ser el mejor en un equipo puede levantar ese ego, yo soy el mejor, ¿cómo te equivocas? Mira que vamos perdiendo por vos. ¿Cómo se podría manejar, cómo se maneja eso dentro del camerino? Qué pena, tenía tres preguntitas, pero por tiempo son estas dos. Bueno, bacana la pregunta. Te contextualizo con respecto a Fabián Ríos. Fabián Ríos en estos momentos está en Canadá por cuestiones familiares, quiso o quiere hacer vida en Canadá y está en estos momentos entrenando con la selección de Canadá. Para mí es una cosa grandiosa que un jugador hecho acá en nuestro equipo esté integrando una de las selecciones nacionales de otro país. Entonces está en el proceso pues de visado y todas estas cosas, pero Fabián Ríos en estos momentos está en Canadá. Entonces es como una referencia de este gran jugador al cual Jorge se va a referir. Bueno, siempre los referentes en cualquier ámbito son súper primordiales. El referente de nosotros en Antioquia es Fabián Ríos. Yo soy un jugador muy nuevo en voleibol sentado. Creo que Fabián tiene un excelente manejo de equipo. Es una persona que comprendió lo que ahorita hablaba Víctor Hugo de la confraternidad. O sea, funcionamos como una familia. Y desde que una familia funcione como una familia, las dinámicas son diferentes, ¿cierto? Es como ver a tu hermano triunfando o ver a tu papá. O sea, eso como no te va a generar alegría. Cuando los grupos no funcionan bajo esa dinámica, puede pasar lo contrario, es donde nacen las envidias, donde nace el conflicto. ¿Sí o qué? Algo muy bonito, el equipo del Once Caldas, cuando entrevistaban al profe Montoya, él decía que ¿por qué ganaron? Y la respuesta de él casi siempre dijo, es que somos un equipo de amigos. Y no era el mejor equipo en ese momento de la Libertadores, sin saber yo mucho de fútbol, pero era un equipo de amigos. Entonces, ¿cómo manejamos eso dentro del camerino? Funcionando como una familia, en el cual los triunfos del otro me alegren y en el cual los fracasos del otro me entristezcan igual que a él. Es así de sencillo. Con respecto a... Vaya, párese ya, hombre. Échenos. Siempre trabajo bajo presión. Yo creo que los dos equipos que me están mencionando son equipos, primero, que tienen un gran líder. Hablar de Guardiola, pues yo creo que es un personaje que ha tenido la capacidad de convencer a muchos futbolistas
para un modelo de juego. Cuando hablo de modelo de juego, es la manera como juega el equipo, y tiene unos principios muy definidos y tiene la capacidad de convencer a los jugadores bajo esos principios de juego. Entonces, este personaje, cuando pasó por Bayern, cuando pasó por el Barcelona, o sea, toda la carrera, siempre ha dejado como su huellita. Juego de posesión, juego de posición, tiene 4 o 5 principios básicos que sí o sí los hace cumplir, pero además, digamos, en este último tiempo ha tenido chequera, porque tiene unos personajes que tienen la capacidad económica de comprar lo que quiera. Entonces digamos que hay, pero lo bonito que tiene eso es cómo hace para cautivar gente que gana tanta plata y los vuelve como un equipo de calle, o sea, un equipo cualquiera. Y ojo que uno ve un equipo que, si bien es cierto, tiene un control de juego sobre el balón, posesiones del 70-75%, pero revise cuando lo atacan. Entonces ahí son solidarios, hablando de que es gente que puede estar ganando mucho, pero igual, o sea, a esos niveles la gente es desproporcionada, pues ganando plata. Y el otro personaje, pues has conocido la carrera de este personaje cuando estuvo en Real, que también es de un nivel superior, de un top, y ha tenido la capacidad de convencer. En un mundo que, lo decía Guardiola en algún momento, a él le costó mucho esa metamorfosis de salir del Barcelona y meterse donde los alemanes, donde él decía, yo quiero juego, juego y juego, y estos personajes terminaban de entrenar, tienen una sede deportiva con bosque, y ellos como que necesitaban seguir corriendo, y salían a correr, porque son educados y formados desde la parte atlética, como, o sea, top. Entonces, para ellos era correr y correr, y para la intensidad era juego, 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 balón, balón, balón. Entonces, eran situaciones como muy diferentes. Eso a nivel internacional. Entonces, para mí hay un tema de liderazgo de ambas partes que han tenido la capacidad de arrastrar, llevar, convencer. Pero me voy a meter aquí en un tema local con el profe Osorio y con el profe Reinaldo, que nos llevaron pues a títulos y demás. Dos muy diferentes liderazgos, muy diferentes. Y no me voy a meter con el último, la capacidad que tuvo el profe Reinaldo de convencer, cambiando método y cambiando modelo de juego. Entonces a él le tocó adaptarse también, y Nacional era el equipo de 36 equipos que entraron esa vez a la Copa Libertadores, éramos el 18 a nivel económico. Es decir, hoy hay unas métricas donde te dicen cuánto cuesta el equipo, cuánto cuesta el otro, y eso lo hacen por la valorización que tienen los futbolistas para mercados internacionales, más tema de marca, más seguidores, más una cantidad de ítem que hay alrededor de eso. Y Nacional, cuando fuimos por la Copa Libertadores, estábamos dentro de esos 36, estábamos en la mitad. Pero ahí sí, esta historia no me la contaron ni la leí, sino que la viví, por eso la cuento. Entonces fue la capacidad que tuvo el entrenador de convencer a los jugadores que nos metiéramos por un camino. Los jugadores lo entendieron. Entonces ahí lo que hablan ahorita los pelados de los famosos influencers, él tuvo la capacidad de influenciar como a 4 o 5, y esos 4 o 5 fueron multiplicadores, y al final todo el equipo, pero cuando digo todo es todo, estaba los directivos, o sea, pusimos a hablar los directivos como hablaba el camerino, pero también pusimos al camerino a hablar como hablaba el directivo. ¿Sí me voy a entender? O sea, tuvimos en doble línea. Ahí ya vos tenés un equipo muy consolidado, porque te digo, pues el profe Osorio en su momento habla de pases filtrados y todos hablábamos de esa manera, y luego teníamos que ver con retornos a la inversión y no sé qué vainas, y todos hablábamos de... Entonces,
se conformó lo que al final todo el mundo dice, una familia. Yo estoy seguro que Guardiola hoy está todos los días detrás buscando que eso sea una familia. Y Xavi, cualquier entrenador, y ustedes que son líderes tienen que generar eso. Ahora, tienen la particularidad que somos familias diferentes y tenemos principios diferentes y tenemos maneras de ser diferentes. Eso es lo bonito que tiene esto. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la universidad por abrir este espacio. Creo que fue muy ameno, muy enriquecedor, y ya le entrego a nuestra presentadora para que finalice este momento. Bueno, ustedes hablan muy rico, pero el tiempo se nos acabó. Yo les agradezco pues a ustedes por asistir y a todos los estudiantes y profesores que asistieron.